¿Qué pasa, cracks? Aquí en otro video más para el canal. Hoy veremos algunos programas gratuitos. No son tan indispensables, pero a la vez sí. Pero más que nada, y lo que más importa, son gratuitos para Windows 10. Quizás ya más de uno los tiene, quizás más de uno no. O aquellos que tienen alguna PC nueva, que no saben qué programas instalarle como al comienzo. Pues aquí vamos a ver algunos de los que se instalan al comienzo. Algunas computadoras ya los traen, algunas no. Entonces, si formateas tú tu computadora o si la compraste de fábrica, si es compra de fábrica, quizás ya tenga alguno de estos programas. Si tú la formateaste, quizás no, por la ISO que descargaste, como viene limpia. Hay veces que no tiene todos los programas que se ocupan. Y cuando la compras, algún fabricante, pues ya tiene algunos programas por defecto ya ahí instalados. Y los invito aquí a que pasen al canal a checar todo el contenido que hay. Hay mucho contenido muy bueno, algunos otros programas, algunos consejos, tutoriales, demás. Los invito a que pasen, se suscriban y no olviden también suscribirse aquí al canal que estoy haciendo secundario para relajarnos ahí, echar cotorreo, jugar y demás ahí para sacar el estrés de la semana, ¿sale? Y los invito, soy su amigo David Graf y comenzamos con el video. Muy bien, amigos, una vez estemos ya en nuestro ordenador, abrimos nuestro navegador. Si es una compu nueva, creo que va a tener el Microsoft Edge, o no sé si ya venga el Chrome instaladas en alguna. Si no, pues va a ser el Microsoft, el de Windows. Pues lo abren y aquí vamos a irnos a una página que se llama así, Ninite, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. El primer resultado, nos vamos a él. Una vez aquí ya nos pone como una lista de programas y aquí pues como una captura de cómo se van a estar instalando y demás. Es muy fácil, muy sencillo. Entonces aquí lo que vamos a ir a hacer es ir seleccionando los que queramos instalar. Yo en lo personal les voy a decir los que yo casi siempre instalo cuando formateo una compu de alguien. Ya próximamente voy a hacer un video, voy a formatear mi PC, de hecho voy a hacer un video de los programas que yo utilizo, los que pongo, pero son pues para diseño gráfico y los que yo ocupo en mi día, en toda mi semana para estar trabajando y para estarles haciendo también los videos para ustedes y demás. Ahí voy a hacer un review de todos los que yo instalo cuando está mi PC limpia, para que no se lo pierdan. Entonces, lo primero, nos vamos aquí en los navegadores. Microsoft Edge, de hecho ya Google les hizo su navegador, les ayudó a hacerlo y de hecho es más ligero. Yo les recomiendo que lo usen, es más ligero que Chrome. Por si tienen alguna computadora que no tenga tantos requisitos, Chrome la verdad que consume muchísimo. Si vemos aquí, casi 1 giga es el que está consumiendo más que el juego de League of Legends. Entonces comparen el Google con este de Microsoft Edge. De hecho hay que abrir una pestaña y vemos cuánto consume. Ahí la está abriendo, aquí está por debajo. Igual nos podemos ir hasta, me voy a ir a la misma página, Ninite, lo abrimos. Estamos exactamente en la misma página. Si ven, el consumo es 3 veces más gasta Google Chrome. Entonces les recomiendo, y eso que aquí tiene 10. ¿Esto qué es? Son como las extensiones. Tengo más en este que en este, y este está gastando mucho más RAM que Microsoft, para que lo consideren, y pues ya es casi igual. Entonces, un ejemplo, pues yo si uso Chrome, lo selecciono, o si les gusta el de Opera, Firefox, ya es de decisión de cada quien. Este es el navegador. Aquí en Messenger, pues ahorita se está usando mucho lo de las clases en línea. No sé, pueden utilizar Zoom o Skype, alguno de esos. Yo en lo personal instalo Discord porque pues yo lo uso para jugar
y hablar con mis amigos. Entonces lo que usamos es Discord. Yo no tomo ya clases en línea, ya gracias a Dios ya acabé mi universidad y todo. Aquí en utilidades les recomiendo el TeamViewer. Ahí ves, TeamViewer lo pueden instalar en su PC y en su celular. Y entonces si saben que tengo que dejar esto descargando o instalando, no sé, o renderizando, pero pues va a durar rato, entonces dejan la computadora prendida y dicen, bueno, dejan abierto el TeamViewer y desde su celular, si tienen la aplicación, se meten y pueden controlar su ordenador. Entonces pues pueden ir checando, ya se renderizó, ya hizo lo que yo quiero. Desde el celular pueden guardar cambios y demás que tengan ahí abierto y apagan su ordenador sin problema. Entonces sí se los recomiendo, TeamViewer, FileZilla. Ese yo lo uso más que nada para enviar archivos, o para editar como páginas de internet HTML por medio de un servidor que es el FileZilla. El PuTTY yo lo usaba pero en la universidad. Si están estudiando ingeniería en sistemas, pues les recomiendo PuTTY, se los van a pedir cuando vayan a ver redes. Y en lo personal yo uso Visual Studio Code para ahí meter mis códigos y demás. Ahí cuando me siento estresado también me gusta meter ahí códigos. Tiene mucha cobertura para muchos lenguajes. Eso los recomiendo. Lo voy a seleccionar. ¿Cuál más usamos? Hay que ir viendo. Media iTunes, pues para los que tengan iPhone lo señalas si tienes iPhone, si no, ni para qué. VLC antes sí se ocupaba, es como una extensión para reproducir como cualquier video, pero ahorita ya los navegadores tienen para reproducir la mayoría de extensiones de video, según yo. Este es lo mismo. Hay que ver qué más hay. De aquí, pues si les gusta la música, Spotify, ¿verdad? O si la ven en YouTube, si la escuchan en YouTube, no sé, pues entonces no la instalan, pero ahí la dejamos seleccionada. Aquí está el NetFramework. Hay veces que nos lo pide para instalar ciertas aplicaciones. Si su computadora tiene Windows 7, pues se los recomiendo que lo instalen. Aquí está, estos son para la nube, ¿verdad? Yo en lo personal uso mucho OneDrive para mandar archivos o subir archivos y guardarlos, o subir archivos y compartir el link a los clientes para que los descarguen. De estas yo uso esta que se llama SharedX. De hecho aquí está, aquí lo tengo. Esta la uso mucho para hacer capturas de pantalla y demás. Tiene muchísimas funciones muy buenas que yo sé que les va a gustar mucho. Te facilita mucho el trabajo. Ya en unos videos anteriores mostré la aplicación, cómo se usaba y demás. Ahí te invito a que lo cheques en mis videos para que veas cómo se usa y las funciones que tiene. Documentos, yo la verdad no uso ninguno. Yo instalo mejor uno de PDF, o de hecho ya los PDFs te los abre también el navegador, ya no hay problema de eso. Aquí si haces muchas notas, pues te recomiendo Evernote. Yo en lo personal instalo Steam porque pues es donde tengo videojuegos y pues para descargarlos. En seguridad, aquí si creen que se les mete mucho virus, de hecho yo no les recomiendo instalar ningún antivirus en su PC. Yo instalé porque en una actualización de Windows, no sé qué pasó, que el antivirus de Windows pues me dio un error en el disco duro de mi PC y estaba consumiendo muchísima memoria, casi el 100%. Entonces para solucionarlo instalé ese antivirus, pero yo en lo personal no les recomiendo que instalen ningún antivirus. Es como una vacuna. Cuando te ponen la vacuna te inyectan el virus. Entonces cuando tú pones un antivirus, estás inyectándole virus a tu PC y pues el antivirus te los va a estar detectando aunque no existan. Entonces yo no los recomiendo. Yo con el antivirus de Windows, con ese tienen más que suficiente. Ya si su PC tiene muchos virus o algo, les recomiendo que instalen Malwarebytes. Este es muy bueno, les checa todo el disco duro, toda la unidad, y ese sí elimina todos los virus o todo lo que te haya descargado. Como si descargas muchas películas o no sé, cosas, música y demás que descargues de internet, este programa lo que hace es detecta todos y te los elimina.
sí te los borra. Estos no se los recomiendo, ninguno de estos antivirus no. Yo les recomiendo solo ese, para que hagan escaneos, porque en sí no es un antivirus. Este hace escaneos y elimina lo que tengas de virus. En los que son para descomprimir, yo en lo personal uso WinRAR. Hay muchos que usan este 7zip, y ahí ya es opción de cada quien, funcionan casi igual. Entonces ya el que quieran. Este pues es para descomprimir los archivos que vienen así como en estos libritos, que la mayoría de las personas los hacemos así. ¿Por qué? Porque te lo comprimen en un solo archivo y es más fácil de subirlo a la plataforma que lo vayas a subir, pues. Porque si lo subes como una carpeta, entonces se tiene que subir archivo por archivo, y si esa carpeta tiene muchísimos archivos, pues tardaría muchísimo en subirse, y si lo pones así comprimido, pues se sube más rápido, aunque pese mucho. Entonces, una vez que ya hayamos escogido las aplicaciones que vamos a instalar, en este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Este yo casi no lo instalo porque la verdad no se ocupa. Y si formatean su compu, no pongan antivirus ni nada, y les aseguro que no les va a entrar ningún virus. Obviamente pues poniendo pues bloqueadores de publicidad y demás, para que no salte tanta publicidad. Pero ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Por si quieren checar su PC y eliminar los virus, ahí está. Entonces ya que los tenemos seleccionados, nos vamos a obtener, dice, te descarga el instalador. Lo único que tiene, yo no lo voy a ejecutar porque pues la mayoría de los programas que les mostré ya los tengo instalados, pero lo único que tienen que hacer es abrir el instalador, darle en ejecutar, y los va a descargar e instalar al mismo tiempo que lo está descargando. Es muy rápido, es muy sencillo, no tiene virus, no tiene nada de eso. Máximo se van a tardar, no sé, si tienen el internet muy bueno, 5 o 10 minutos o hasta menos. Ya los que tengan muy lento el internet, unos 15 minutos. Pero ya nomás es darle en ejecutar y listo. Eso es todo lo que se hace. Aquí dice que soporta 32 y 64 bytes, entonces sin problema los vas a instalar. Aquí te está diciendo lo que incluye la instalación. Ahí están los programas. Es muy seguro y muy práctico. Ya nada más es, como les digo, darle en ejecutar. Y aquí dice preparando el setup. Y ahí les va a decir que si quieren darle pues permisos de administrador, le dan que sí. Y ahí va a empezar lo voy a cancelar, y va a empezar a descargar. De hecho aquí dice que cancelé todo esto, pero los empieza a descargar y les va poniendo los que ya están descargados. De hecho va a estar así, si la dan aquí se va a ver que se va descargando, instalando, y se les va a poner todo en OK y listo. Así de fácil. Y pues son programas que creo que muchos los conocían y muchos no conocían esos programas. Yo se los recomiendo para sus computadoras, estén nuevas o no. Hay programas de estos que quizás no tenían y se los recomiendo mucho. Sin más que decir, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, algún comentario de algún programa que quieras en especial, o de algún video que quieran en especial, también se vale. No olviden compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Soy su amigo David Graf. Hasta la próxima.